Hola a todos. Hoy les compartiremos nuestro microproyecto. Hemos escogido analizar el modelo del aula invertida. Nosotros somos el grupo número 10 constituido por Francisco Manuel Lozano Orduz, Juan Carlos Martínez Erazo, José Leonel Zambrano Urbano. Agradecimientos a nuestro tutor, Dr. Andrés Izaza. Hoy desarrollaremos los siguientes puntos. Primero, razones de la elección de la metodología del aula invertida. Segundo, ¿qué es el aula invertida? Tercero, descripción de la actividad tal como la estábamos implementando. Cuarto, analizaremos el aula invertida basado en la literatura. Quinto, propondremos nuestro plan de mejora a partir de lo investigado. Sexto, conclusiones. ¿Por qué escogimos este tema? Decidimos analizar el aula invertida como estrategia educativa debido a que dos de nosotros ya tenían experiencia práctica con este enfoque pedagógico, pero queríamos ahondar más en cuanto a su sustento teórico y la evidencia de esta para hacer mucho más provechosa la actividad. Además, nos hemos dado cuenta que durante las clases tradicionales, los estudiantes suelen ser receptores pasivos de información, lo que limita su participación activa, la capacidad para desarrollar habilidades críticas y de resolución de problemas. Como ya hemos visto en la asignatura, esta metodología puede no ser adecuada para fomentar un aprendizaje activo. Además, los estudiantes podrían requerir un ritmo de aprendizaje diferente o beneficiarse más de la interacción práctica. El enfoque del aula invertida busca superar estas limitaciones al promover la participación, la reflexión y la aplicación práctica del conocimiento, lo que potencialmente conduce a un aprendizaje más profundo y significativo. ¿Qué es el aula invertida? El aula invertida es un enfoque pedagógico que propone una reorganización del proceso de aprendizaje tradicional. En lugar de recibir la información nueva durante las clases presenciales, los estudiantes adquieren el contenido y los conceptos básicos fuera del aula, generalmente a través de materiales como videos, lecturas o recursos en línea antes de asistir a clase, y el tiempo en el aula se destina a actividades más interactivas y colaborativas, como discusiones en grupo, resolución de problemas, proyectos prácticos o análisis de casos. Descripción de la actividad como se realizaba previamente. La actividad era realizada directamente en aulas destinadas a la enseñanza en nuestros lugares de trabajo. Un día a la semana dedicamos un tiempo a realizar una revisión de tema implementando el aula invertida. Primero proporcionamos con 4 días de anticipación material de lectura a los estudiantes, generalmente documentos digitales. Acompañamos el material con preguntas que intentaban fomentar el estudio. Luego, en la sesión presencial, abordamos el tema, asociándolo a preguntas preparadas por el docente, donde intentábamos que todos los estudiantes participen de la actividad. Para su evaluación empleamos rúbricas. Al final había una retroalimentación por parte de los docentes. Análisis basado en literatura. Encontramos que las teorías del constructivismo y el cognitivismo ofrecen una explicación sólida. El constructivismo enfatiza la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante, lo cual se ve potenciado en el aula invertida al permitirles explorar y reflexionar sobre el material antes de la interacción en clase. Por otro lado, el cognitivismo resalta la importancia de los procesos mentales como el aprendizaje, la memoria y la resolución de problemas, aspectos que se fortalecen con la práctica de actividades cognitivamente estimulantes durante las sesiones presenciales del aula invertida. Basándonos en la literatura, realizamos un análisis de la actividad para identificar nuestras fortalezas y aspectos a mejorar. En primer lugar, consideramos que, aunque realizamos un diseño instruccional de la actividad, este podría profundizarse aún más. Esto implicaría establecer objetivos claros, planificar las actividades y definir tiempos adecuados para la revisión del tema, el cual era elegido en función del currículum de la materia. En la mayoría de los textos consultados, se menciona que el aula invertida se divide en 3 fases: la fase previa a la clase, la fase presencial y la fase posterior. En la fase previa a la clase, el docente envía material al estudiante con suficiente antelación para su estudio. Nosotros enviábamos material en formato PDF, sin embargo, se pueden utilizar otros formatos como podcasts, videos o presentaciones. Es crucial que el docente seleccione el material a enviar, asegurando su calidad y pertinencia. Además, el material debe ir acompañado no solo de preguntas sobre el tema, sino también de objetivos claros para que el estudiante comprenda el propósito de la actividad. Para el éxito del aula invertida, es crucial que el estudiante revise el tema con anticipación, de lo contrario, la sesión fracasará. Por ello, la literatura propone que, al inicio o días antes de la fase presencial,
el estudiante realice algún tipo de actividad que aumente su necesidad de revisar el tema, como un pequeño examen o taller previo a la clase. En la fase presencial, nuestra actividad se centraba en la revisión del tema, aunque pretendía lograr una reflexión por parte de los estudiantes. La literatura explica que la mejor manera de lograrlo es mediante el aprendizaje colaborativo basado en casos clínicos, talleres, simulaciones, entre otros. Esto permite a los estudiantes discutir el contenido, reflexionarlo y ponerlo en práctica con la ayuda de sus pares, mientras el docente guía la actividad, solventando lagunas que puedan surgir. La actividad se evalúa utilizando rúbricas de evaluación, lo cual está acorde a la literatura explorada. La fase posterior al aula invertida, que no abordamos en nuestra descripción inicial, pero es de suma importancia debido a que el estudiante debe continuar con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, realizando producciones académicas como proyectos, casos clínicos adicionales o incluso enfrentando casos clínicos reales. Plan de mejora. A partir del análisis que realizamos de la actividad, hemos considerado proponer lo siguiente. Como docentes clínicos de pregrado, nuestra implementación de la actividad comenzará con un diseño instruccional adecuado, donde se establecerán objetivos claros para la sesión. Se elegirán actividades acordes para la fase presencial, principalmente casos clínicos ficticios o reales. El tema para revisar estará alineado con el currículo de la materia y su relevancia en nuestros ámbitos de enseñanza. El envío de material será seleccionado cuidadosamente por el docente, considerando no solo documentos digitales, sino también videos o podcasts sobre el tema. Para motivar la preparación del tema por parte de los estudiantes, se llevará a cabo un pequeño quiz al inicio de la sesión presencial, cuyos resultados serán parte evaluativa de la actividad del día. Durante la sesión presencial, nos enfocaremos en el aprendizaje colaborativo. Al inicio de la sesión, se entregarán casos clínicos relacionados al tema para ser resueltos en grupos pequeños, con un nivel de dificultad apropiado para estimular el debate entre pares. Luego, cada grupo explicará a sus compañeros y al docente su enfoque para abordar el caso, recibiendo aportes de otros grupos y de los docentes para identificar posibles lagunas que puedan abordarse en el momento. Esto se complementará con una retroalimentación constructiva. Posterior a la fase presencial, en los nuevos encuentros, los estudiantes se enfrentarán a casos clínicos reales para continuar aplicando los temas tratados previamente en la fase presencial. Formatos de evaluación de la actividad. Se implementará una rúbrica de evaluación tal y como se propuso desde el principio, para una calificación justa, considerando el interés, la participación activa del estudiante y sus aportes, la resolución del caso clínico, además del quiz inicial preparatorio. Entrevistas a los colaboradores. Quisimos conocer opiniones de algunos participantes de esta actividad de aprendizaje y de personas externas que no habían implementado esta metodología. Esto fue lo que dijeron. Como docente, considero que el método de aula invertida ofrece muchas ventajas, dentro de las cuales se destacan un mayor control del ritmo de aprendizaje y la atención individualizada, pero también presenta desafíos como la inversión de tiempo en la planificación y la necesidad de mantener la atención de los estudiantes. La actividad se ve prometedora, sin embargo, tiene muchas limitaciones, por lo que no es adecuada para todos los temas en medicina y requiere un cambio de mentalidad tanto en los profesores que iniciemos a implementarla, como en los estudiantes. Me gusta la flexibilidad y el carácter personalizado que ofrece esta metodología, ya que nos permite aprender a nuestro propio ritmo. Sin embargo, también reconozco que el método requiere de cierta disciplina y organización, así como de una buena dosis de motivación y esfuerzo para participar activamente en las clases. Finalmente podemos concluir que la implementación de esta metodología de aprendizaje fortalece la formación académica de los estudiantes y a su vez fomenta el desarrollo integral de habilidades necesarias para su futura práctica médica. El aula invertida propone un enfoque innovador que busca trascender los límites de la educación tradicional, preparando a los profesionales de la salud para un desempeño exitoso, de calidad y sobre todo humanizado.